Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de With Love by Sofía Dego. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo sanar ese niño o esa niña interior, cómo poder tener una mejor calidad de vida y dejar de estarte preguntando por qué te pasan las cosas y que entiendas que todo tiene un para qué. Bueno, muchas veces cuando nos pasa una situación creemos que nosotros no teníamos responsabilidad de la situación o que así tenía que ser, así tenía que pasar. Claro, todo pasa por algo, pero tú también pudiste haber reaccionado distinto si hubieras tenido las herramientas para poder reaccionar distinto. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo manejar nuestras emociones sin que esas emociones nos manejen a nosotros mismos? Es muy importante entender que hay muchas emociones que nosotros creemos como el enojo o la tristeza, que obviamente es importante de alguna manera expresarlas, pero ¿cómo lo vamos a expresar desde una manera sana sin tener que afectar a las personas en nuestra vida? Y bueno, aquí te dejo una herramienta que me dijo mi psicóloga, una frase primero que me dijo: todos somos niños intentando ser adultos, ¿no? Y qué importante es esto porque entendemos que nuestras reacciones empiezan desde cómo nos empezamos a llevar con nuestros hermanos desde muy temprano, cómo vimos cómo se llevaban nuestros padres, cómo fueron nuestras situaciones en la escuela, cómo nos llevábamos con los demás. Y es ahí como se empezaron a hacer nuestras percepciones desde el inconsciente y no tanto del consciente. Y empezamos a entender sí, fueron las primeras reacciones que tuvimos y así es como aprendimos que teníamos que manejar ciertas situaciones en nuestra vida, sin preguntarnos si realmente era lo correcto, si realmente estábamos haciendo lo correcto. Entonces, detrás de todo siempre hay un para qué. Detrás de cualquier situación, Dios, la vida y lo que crean, siempre hay un para qué. No es que te pasó una situación solo porque sí, sino tenías que pasar por eso para crecer, para ser mejor, para alcanzar tus metas, para alcanzar tus sueños, para conocerte mejor a ti mismo, a ti misma. Y entonces cuando entendemos que toda situación tiene un para qué, vamos a entender que la vida no tiene nada en contra de nosotros, sino que nosotros podemos lograr todos nuestros objetivos y todos nuestros sueños si nos tratamos desde un lugar de amor. Entonces, cada vez que sientas enojo, cada vez que sientas tristeza, en vez de expresarlo a la persona con la que te enojaste, a la situación, a decir qué injusta es la vida, mejor escríbelo en una hoja, porque muchas veces esa niña interior o ese niño interior están en el inconsciente, ¿no? No sabemos por qué reaccionamos así, no sabemos por qué algo nos molesta tanto, no sabemos por qué esta persona nos cae mal. Pero cuando lo escribimos en papel, estamos haciendo que el inconsciente de alguna manera pueda expresar lo que está pasando, ¿no? Y así es como yo pude saber las heridas que tenía. También muchas veces tenemos reflejos a los comportamientos que vimos de pequeños. Muchas veces tenemos una huella de abandono, no por cómo hayan sido nuestros padres, porque eso se guarda como en una cajita, porque al final nuestros padres pudieron ser con nosotros, ellos también es la primera vez que están viviendo y pudieron hacer las cosas como pudieron, con las herramientas que tenían y ya está, y les dejas de echar la culpa. Y entonces cuando entiendes esto y entiendes que puedes tener huellas de abandono, o tal vez te sentiste invisible, o tal vez toda tu vida te has sentido que no eres suficiente, tú solito cada vez, o tú solita cada vez que llegas a ciertas situaciones te vas a sentir de esta manera. Puede ser con tus amigos, con tu grupo de amistades, en el trabajo. Entonces estas situaciones o estos apegos los empiezas a reflejar hacia afuera. Por ejemplo, yo de pequeña me acuerdo que usaba gafas y decía como, no, es que nadie, casi me costaba mucho hablar con la gente porque, no sé, o sea, yo me sentía distinta, ¿no? Y ese mecanismo lo utilicé hasta de grande como para ser mucho más selectiva con quien me relacionaba. Pero no porque yo sea selectiva, sino porque me daba miedo este tema de ser mucho más social y extrovertida, hasta que entendí que esa niña interior era la manera que había aprendido a manejarse en el mundo y que no tenía nada que ver con que al final nuestros padres pudieron ser con nosotros. Ellos también es la primera vez que están viviendo y pudieron hacer las cosas como pudieron, con las herramientas que tenían y ya está, y les dejas de echar la culpa. Y entonces cuando entiendes esto y entiendes que puedes tener huellas de abandono, o tal vez te sentiste invisible, o tal vez toda tu vida te has sentido que no eres suficiente, tú solito cada vez, o tú solita cada vez que llegas a ciertas situaciones te vas a sentir de esta manera. Puede ser con tus amigos, con tu grupo de amistades, en el trabajo.
Entonces estas situaciones o estos apegos los empiezas a reflejar hacia afuera. Por ejemplo, yo de pequeña me acuerdo que usaba gafas y decía como, no, es que casi me costaba mucho hablar con la gente porque, no sé, o sea, yo me sentía distinta, ¿no? Y ese mecanismo lo utilicé hasta de grande como para ser mucho más selectiva con quien me relacionaba. Pero no porque yo sea selectiva, sino porque me daba miedo este tema de ser mucho más social y extrovertida, hasta que entendí que esa niña interior era la manera que había aprendido a manejarse en el mundo y que no tenía nada que ver conmigo ni con lo que yo era capaz de hacer o de enseñar o de cómo hablar con la gente, ¿no? Y cuando aprendes a sanar estos apegos que al final son heridas que sentimos que así nos teníamos que reflejar, por ejemplo, cuando tienes apego ansioso y quieres a fuerza que te conteste esa persona para que te dé esa validación, tal vez esa validación te la tienes que dar tú primero, tal vez ese amor te lo tienes que dar tú primero para que el día de mañana ya no tengas ningún apego y puedas llegar a una relación sana o una amistad sana o lo que sea, siendo una persona mucho más consciente de tus decisiones. Lo mismo pasa con el apego evitativo. Cuando eres una persona que tiene apego evitativo y evita las situaciones donde tengan que confrontar, donde tengan que hablar, donde tengan que discutir, lo que sea, vas a poder ser consciente de lo que te está pasando cuando te conozcas de verdad, cuando sepas quién eres, cuando sepas que eres capaz de expresar tus emociones y que no está pasando nada malo cuando alguien te confronta. Y es así como cada uno empieza a ver que la vida siempre nos ha forjado para un para qué, ¿no? Entonces, 3 herramientas que yo te voy a decir que a mí me han servido mucho para conocer mejor a mi niña interior es tener una foto de mí de pequeña y verla todos los días y decir, por ella voy a hacer mis sueños, por ella lo voy a conseguir, por ella lo voy a lograr, porque soy esa niña con sueños y con visión, que una parte de mí se aprendió a proteger con el ego, con los miedos de ser rechazada en este mundo, y que cada vez que soy esta niña como era de pequeña, todo el mundo me dice, es que cuando no tienes tus máscaras o así, eres mucho más, no sé, o sea, eres más tú. Y nada, y luego está como toda esta parte también de conocer mi apego, ¿no? De saber que tengo cierto miedo a la soledad y que estando sola es como a mí se me va a quitar ese miedo conociéndome mejor a mí misma. Entonces, a mí me sirvió mucho tener una foto de mi pequeña, esto fue el primer paso. El segundo paso es escribir todo lo que sientes, escribir tus emociones, escribir por qué te sientes de esta manera. Y así vas a conocerte mucho mejor y entender por qué muchas veces actúas como actúas con las personas que actúas, con tus padres, con quien sea. Tercero, perdonar tu pasado, perdonar cualquier cosa que te sientas culpable, perdonarte a ti mismo, verte con amor, con conciencia, con como esta persona cuando estabas creciendo y tenías todas las ilusiones y todos esos sueños, pues sigues siendo esa persona, pero ahora deja de culparte y empieza a decir, ¿qué voy a hacer hoy con estas herramientas para ser mucho mejor persona y para llegar a conocerme mejor y para llegar a ser esa Sofía, ese, no sé, la persona que esté, que seas hoy para lograr cada uno de tus sueños? Y bueno, te dejo este mensaje hoy, espero que te haya gustado. Regálame un me gusta si te gustó este video y bueno, sígueme y espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. With Love by Sofía Adego.